¿Cómo funcionan los supercargadores de Tesla o de cualquier otra marca? ¿Qué tienen dentro? ¿Qué componentes hay? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí dentro? Pues eso es lo que vamos a aclarar en este vídeo. Vamos a ver en qué consisten estos supercargadores, cómo transforman la corriente que le suministramos, ¿no?, de la red eléctrica en alterna, y la transforman en continua a esas altas potencias para cargar los coches. Vamos a averiguar cómo lo hacen. Bien, pues aquí tenemos, digamos, los componentes principales y el funcionamiento de todo el sistema en un supercargador de Tesla o en un supercargador de cualquier otra marca, como podrían ser, por ejemplo, los Ioniq o de cualquier otro fabricante que os hayáis encontrado. Generalmente, la tecnología o el sistema de funcionamiento es el mismo y la mayoría de componentes son comunes. Si bien se pueden agrupar de una manera o de otra, con la parte de potencia en un sitio y luego solo los dispensadores, como es el caso de Tesla, donde estas torres que vemos aquí huecas realmente es solo la parte final del dispensador y toda la electrónica de potencia está en otro armario, o bien todo conjunto, como es el caso de los Ioniq o otros cargadores que son bastante más macizos y grandes. Pero todos siguen este principio de funcionamiento. Lo que queremos es básicamente transformar la corriente de alterna en corriente continua. Empezamos por la entrada de corriente al cargador. Esta se hace a través de cables de potencia, con las tres fases, neutro también y tierra, neutro opcional en función de cómo sea la instalación. Y con esto básicamente alimentamos al cargador de potencia. Empezamos por este esquema, por aquí, por ese punto, por la izquierda por arriba. Y lo primero que nos encontramos después de estos cables es un seccionador. Después de analizar todo el esquema, iremos componente a componente explicando en qué consiste y viendo en pequeños términos para qué sirve y qué propiedades tiene. Pero, primero, analicemos el funcionamiento en general. Cuando estos cables pasan por el seccionador, este nos permite, digamos, como su nombre indica, seccionar y dividir el cargador en una parte con tensión y otra sin tensión. Es decir, si queremos hacer cualquier tipo de maniobra o parar la instalación, pues deberíamos de abrir el seccionador y de esa manera aislaríamos de tensión todo el cargador. Pasado el seccionador, lo que tenemos es que las barras o cables pasan a través de estos transformadores de corriente por este agujero y este transformador transforma esa alta corriente que está midiendo a una corriente más pequeña para informar de cuánto estamos consumiendo. En paralelo a todo este proceso principal, digamos el proceso principal con la flecha gruesa amarilla es corriente alterna, digamos, de potencia, donde está la mayor cantidad de potencia. Las flechas amarillas o carriles amarillos, pero más finos, serían como sistemas auxiliares. Y lo mismo, pero en azul. En azul las potencias grandes de DC van en azul. Y las potencias pequeñas de DC, como para cosas auxiliares, van en azul más fino. Pues bien, pasado este transformador de corriente, tendríamos los MCCBs, ¿vale? Pues bien, en paralelo a este transformador de corriente, pasado el seccionador, tenemos el protector de sobretensiones. Este nos permite proteger al equipo en caso de que haya alguna sobretensión proveniente de la red y de esta manera, bueno, pues tener una protección más. Pasado el transformador de corriente, la potencia principal pasa al MCCB o lo que sería lo mismo un interruptor magnetotérmico, evidentemente para potencias muy grandes, para grandes intensidades, de manera que suele ser bastante distinto a lo que encontramos en un cuadro doméstico o en la mayoría de cuadros industriales. Este puede venir o no equipado de un diferencial, pero por lo general la norma para cargadores no pide explícitamente que tenga que haber un diferencial. De manera que generalmente lo que encontramos es un MCCB, un nitrógeno magnetotérmico a secas. En paralelo, esta corriente alterna se va hacia una fuente de alimentación y esta fuente de alimentación, por un lado, alimenta a una placa de backup, a una placa de soporte auxiliar, por si perdemos la corriente, que tengamos alimentación en lo que es toda la electrónica para al menos poner el cargador en pausa. Y aparte también de alimentar a esta backup y de la propia PCB, que es, digamos, el cerebro de todo el ordenador, lo que también tenemos es la alimentación a través de esta corriente continua que sale de la fuente de alimentación. Pues tenemos la alimentación de varios periféricos o auxiliares, como serían el HMI, que es la pantallita del cargador, o incluso el terminal de pago, todas las luces y los ventiladores que, bueno, pueden funcionar en continua o en alterna, pero muchas veces van en continua. Ventiladores que, como ya veremos, son necesarios para todo lo que es el sistema de refrigeración del cargador. Pues bien, siguiendo con la parte de potencia en alterna, pasado el MCCB nos vamos al contactor de AC,
que básicamente este nos permite abrir o cerrar el paso de corriente hacia lo que serán los rectificadores de corriente, es decir, lo que nos transformará la corriente alterna en continua. Pues esto lo gestionamos electrónicamente y es lo que permite, o no, realmente es lo que marca el inicio de la carga. Cuando se cierra, se inicia la carga, ya que la corriente alterna entra en estos CPMs, que es lo que se llama módulos de potencia, que lo que hacen es transformar la corriente alterna en corriente continua. Esta corriente continua pasa a través de un embarrado por un medidor de corriente continua, que nos permite saber cuánto estamos consumiendo, y está protegida por un fusible que evidentemente tiene que ser un fusible de altas prestaciones, como sería un fusible de 1000 voltios, entre 500 y 1000 voltios en función del sistema y del calor que tengamos, y de 500-600 amperios en función de la potencia a la que esté dimensionada. Y por último, una vez pasadas las protecciones, ya lo que hacemos es alimentar la manguera, que es lo que carga el vehículo, que es lo que conectamos al vehículo, y toda esta corriente continua pasa al vehículo directamente. En paralelo a la salida tenemos un IMD, que es un Isolation Monitor Device, que lo que hace es vigilar que haya buena resistencia de aislamiento entre el positivo y el negativo de la manguera y tierra, de manera que si no lo hubiera, saltaría y nos obligaría a parar la carga. De forma auxiliar y durante todo el sistema tenemos todo un conjunto de conductores, como serían barras sólidas, barras flexibles, cables. Y luego también, por supuesto, tenemos todo un conjunto de protecciones auxiliares que podrían proteger, por ejemplo, a los ventiladores o algunas luces o incluso también algunas tomas de corriente si es que tuviéramos. Muy bien, pues ese es el funcionamiento en esencia a nivel de sistema. Y ahora vamos a ver poco a poco y de manera bastante breve cada uno de los componentes para saber mejor qué son. El primer componente que nos encontramos es el seccionador, que permite dar o quitar tensión al equipo. Es decir, nos permite manipular el equipo si necesitáramos o parar la carga. Permite seccionar áreas con tensión. Tiene una actuación frontal, como en el caso de la imagen, o actuación lateral, en función de la necesidad que tengamos, con un mecanismo de cierre lateral. Y dispone de un amplio abanico de corrientes entre los fabricantes. Evidentemente, este trabaja en corriente alterna y está preparado para corriente alterna, ya que lo que queremos es cortar la corriente de entrada al cargador. Luego hablaremos del magnetotérmico, el circuit breaker en inglés, que lo que nos permite es tener una protección magnetotérmica, es decir, para sobrecorrientes y cortocircuitos, con la posibilidad de incorporar el diferencial, disponible en un amplio rango de corrientes, tiene un contacto auxiliar para tener feedback para la PCB si ha habido algún salto, y lo más relevante de este componente a tener en cuenta es que es muy caro. Es uno de los componentes más caros que hay en el cargador, después de los módulos de potencia, de manera que es algo a tener muy en cuenta y a escoger bien cuando se dimensiona el cargador. El siguiente elemento más importante sería el contactor de AC, que como hemos comentado, se dedica a gestionar el paso de corriente de corriente alterna a los power modules para transformarla en DC y dar inicio a la carga. Tiene un circuito de mando y un circuito de potencia. El de mando está gestionado por la PCB y es el que le dice al contactor que debe cerrar el circuito de potencia para dar paso a estas corrientes. También tiene posibilidad de contacto auxiliar y evidentemente se trata de un dispositivo con un amplio rango también de corrientes entre los fabricantes, de manera que tenemos también un buen abanico para escoger. Como comentario, se puede añadir que a la hora de dimensionar este contactor de AC hemos de tener en cuenta que tiene grandes picos de corriente al abrir y cerrar el circuito de potencia, de manera que muchas veces se suele gestionar a través de un relé intermedio. Es decir, la PCB activa un relé y el relé da la señal de activación al circuito de control del contactor, por tal de intentar minimizar las corrientes que pasan a través de la PCB. Luego tenemos los AC emitters, que como hemos comentado, están formados por un transformador de corriente que se coloca a la entrada del cargador, en esas barras de cobre que tengamos o cables, y una pantallita. La pantallita básicamente nos muestra los resultados de las mediciones de corrientes que hace estos transformadores y bueno, tenemos una amplia variedad de geometrías también por parte de los fabricantes y de relaciones de transformación. En cuanto al Source Protecting Device, a este protector de sobretensiones, están ubicados a la entrada, ya que lo que queremos es absorber estas sobretensiones que podamos tener procedentes de la red. Pueden venir o no con un fusible incorporado. En caso de que no vengan con este fusible incorporado, lo cual es lo más habitual, ya que es bastante complicado que vengan con,
Si no vienen, debe haber otras sobretensiones en la parte de instalación del cliente, digamos, es decir, del usuario que tiene este cargador, es decir, debería tener otras sobretensiones aparte del que ya hay aquí incluido. Y evidentemente estos sobretensiones lo podemos configurar para todo tipo de configuraciones de tierra que tengamos, ya sea TT, TC, NS, todo lo que tengamos. Hay varias opciones. Evidentemente hay que hablar de lo que es el cerebro del cargador, que es la PCB. Esta es dependiente de cada fabricante, cada uno la programa como debe y en función de los periféricos que tenga. Al final se trata de un conjunto de inputs y outputs que se gestionan a través de esta inteligencia. Y bueno, pues cada fabricante es aquí donde puede realmente intentar generar algo diferencial en cómo de bien funciona su cargador, y evidentemente esta PCB debe estar preparada para cumplir con las normativas a nivel de tiempos y de todo lo que exige cada normativa y estándar de carga. Pasamos ahora a hablar del elemento principal que permite esta conversión de alterna a continua, que son los power modules, los módulos de potencia, que transforman esta corriente alterna en continua. Los podemos sumar de manera que por ejemplo, un módulo de potencia de 30 kilovatios lo podemos sumar con otros 6 para generar 180 kilovatios, o módulos de 40 con otros en grupos de 6 para generar hasta 240 kilovatios. Es posible trabajar en varios modos de potencia, es decir, tienen su propia electrónica, tienen su propia inteligencia y podemos regularlos para que trabajen a mayor o menor potencia. También tienen su propia climatización, lo cual hace también que sea bastante ruidoso y que también tenga que autogestionarse y tengan sus problemas de temperatura y funcionamiento y de ratings cuando se ponen a trabajar, y evidentemente tienen un muy elevado coste. Pasamos ahora a hablar de los DC meter, que es el medidor de corriente, en este caso en el lado de corriente continua. Suelen ir acompañados de un elemento que es, digamos, la pantallita, lo que nos muestra los datos, y otro elemento que hace la medición, que muchas veces este sensor de corriente se le suele llamar shunt, y va incorporado pues en el embarrado o por donde esté pasando la corriente continua. Y básicamente este nos permite saber cuánto ha consumido el cliente. En algunos mercados si está certificado, nos permite cobrar directamente al cliente la factura que le toque en función de lo que ha gastado. El medidor de aislamiento es otro componente obligatorio que lo que hace es medir la resistencia de aislamiento que hay entre el polo positivo y tierra y el polo positivo y tierra, hablando evidentemente de la salida de corriente continua. Es un dispositivo de elevada precisión y también es básicamente dos partes que trabajan como una unidad. Para proteger la corriente continua hemos comentado que tenemos estos superfusibles de 500, 600 amperios y para unos entre 500 y 1000 voltios en función del funcionamiento. Son de categoría AR. Generalmente los fusibles que tenemos en casa son de categoría o clase GG, que son para usos generales. Estos son AR porque requieren que salten bastante más rápido. Es una categoría bastante específica. Y al ser fusibles tan grandes, suelen tener fijaciones mecánicas que no son muy estándar. No tenemos un portafusibles tan sencillito y tan fácil de cablear como siempre, sino que eso está pensado, pues para estar montado en pletinas o en barras, en colectores de corriente, o incluso con algunos soportes intermedios. Las mangueras pueden ser evidentemente de varios tipos en función del estándar en lo que es el cargador. Tenemos el estándar de NACS, el estándar de CCS2, el estándar de CHAdeMO. Tenemos varios estándares y básicamente es el punto de conexión y el medio de comunicación entre coche y vehículo. Los cables de potencia van al embarrado, es decir, a la salida del borne positivo y negativo de corriente continua, y los cables de control van a la PCB a través de dos pines CP y PP para ver cuál es la comunicación, para poder restablecer esta comunicación y seguridad entre coche y cargador. Si queréis saber más acerca de estos estándares de carga, cómo hay y cómo funcionan, tenéis otro vídeo en el canal específico acerca de los estándares de carga. La Power Supply o fuente de alimentación está pensada para componentes que requieran una alimentación en continua, de manera que derivamos un poco de la corriente alterna que tenemos para transformarla en corriente continua, y de esta manera pues alimentar generalmente luces, la PCB, relés, toda una serie de componentes que puedan requerir de estos corrientes que en general, de estas tensiones que son generalmente entre 12 y 48 voltios. Lo más normal, trabajar a 24. Tenemos también la placa de soporte, soporte a nivel auxiliar, es decir, la backup, en caso de que nos quedemos sin corriente. Esta placa de condensadores comienza a trabajar y a alimentar de manera auxiliar a la PCB para avisarle de que la Power Supply además ha quedado extinta y de manera que tiene que parar la carga ya que nos hemos quedado sin suministro.
La idea de esto es que el cargador no se quede bloqueado en un coche si el cargador ha perdido la corriente alterna, y que al menos se pueda desbloquear y que el usuario pueda retirar la manguera y que el cargador pueda entrar en una zona o en un estado de seguridad y que no se quede el proceso a media carga apagado. Tenemos evidentemente que hablar de la pantalla, que nos enseña información para el usuario y nos permite también que haya una relación entre el usuario y el cargador. También hablaremos del terminal de pago y de las luces, que básicamente nos informan del estado de la carga. Y los colores de estas luces no son para nada aleatorios, sino que la normativa exige cómo tienen que ser en función del estado del cargador. Por ejemplo, cuando estamos cargando, las luces deben parpadear en color azul. Un elemento muy importante es la climatización, todo el cooling system, que está básicamente formado por ventiladores. Es muy importante tener estos ventiladores para poder disminuir la temperatura que hay dentro del cargador, ya que los componentes todos están pensados para trabajar a cierta temperatura. Y a partir de cierta temperatura, generalmente empiezan a tener algo que se conoce como derating, en el que, digamos, pierden propiedades. Es decir, si por ejemplo un interruptor magnetotérmico es capaz de cortar a 100 amperios, cuando entra en derating, quizá pues a 60-70 grados, esos 100 amperios realmente pasan a ser 85. Es decir, pierden las propiedades, pierden capacidades de trabajo a altos amperajes. De manera que tener unos buenos ventiladores que nos controlen y nos regulen la temperatura dentro de la cabina es muy importante cuando trabajamos con cargadores de elevada potencia. También tenemos protecciones auxiliares, que no son tan relevantes o importantes, digamos, como las otras que hemos comentado, pero son importantes para algunos componentes, como podrían ser la power supply, algunos meters de AC o DC, algunos ventiladores, tomas de corriente, y pues generalmente estamos hablando de fusibles o de circuit breakers, es decir, de interruptores magnetotérmicos, o incluso algún diferencial si tuviéramos un Shuko. Evidentemente esto puede ser tanto para trabajo en alterna como en continua, en función de la necesidad. Por último, hablar de los posibles métodos de conexión que tenemos entre componentes, entre los cuales destacaríamos las bus bars o embarrados, que tienen una alta capacidad de corriente. Son estas barras gruesas y macizas de cobre, o cobre o aluminio, pero generalmente son de cobre, que tienen secciones y longitudes bastante variables y que son muy poco deformables y muy poco flexibles. Luego tendríamos, en un elemento parecido pero que nos permite hacer geometrías más complejas, las flexibars, que son barras también que son bastante macizas, de cobre, pero tienen un componente a favor, un aspecto a favor, que es que son bastante flexibles cuando se tiene una maquinaria correcta para poder doblarlas. En ese caso permiten hacer geometrías como las que vemos aquí en pantalla, de manera que nos pueden permitir salvar algunas distancias y optimizar espacios dentro del cargador. Luego tenemos que hablar de las trenzas, que generalmente se utilizan para transmitir las tierras entre paneles o entre componentes, y que la verdad que son muy flexibles y útiles para todo lo que es el sistema de gestión de tierras. Por último, evidentemente, todo está lleno, muy lleno de cables. Tenemos una gran variedad de secciones, aislamientos, estándares que cumplen. Pueden ser de unifilar o de varios hilos, como las mangueras. Tenemos muchísimos proveedores y es adecuado tanto para pequeña potencia, como sería la zona de control, y para alta potencia, como para la entrada de cables o incluso para pasar hacia allá los módulos de potencia. En términos generales, esto es todo lo que tiene un cargador de corriente continua dentro, ya sea del fabricante que sea. La transformación de corriente y los elementos básicos serían estos. Evidentemente podemos tener alguna cosa más, alguna cosa menos, pero normativamente prácticamente todo esto que tenemos aquí es lo que es imprescindible para tener un funcionamiento adecuado acorde a los estándares.